Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. Para nosotros como Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria, es un placer poder llegar a sus hogares en nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras. Estamos escudriñando el Evangelio según San Marcos y estamos en el capítulo 6. La semana pasada leímos hasta el versículo 44. Todos los que nos ven a través del internet, en nuestra página web, pueden conseguir la Biblia online. Se encuentra en la parte inferior de la página a mano derecha. Allí puede encontrar, puede abrir y puede ir, mientras escucha el audio, puede ir leyendo la Biblia paralelamente junto a nosotros. Para que usted vea que lo que se está leyendo es conforme a lo que está escrito, ¿ok? La idea de esto es aprender y enseñarnos a conocer a Jesús como la Biblia lo expone, ¿ok? La idea de esto es que conozcamos sus enseñanzas, que seamos sus discípulos, porque Jesús nos mandó a sus apóstoles a ser discípulos, y bueno, el Evangelio llegó a Venezuela también, porque bueno, desde Jerusalén llegó hasta Venezuela, por medio de apóstoles, enviados, evangelistas, bueno, y gente que por las persecuciones fueron dispersas a lo largo y ancho de nuestro planeta. Y el Evangelio, bueno, llegó a nuestra amada Venezuela para que también llegara con la luz del Evangelio a todos nosotros. Para que los gentiles glorifiquen a Dios, que está en el cielo, porque así como es Dios de los judíos, también es Dios de los gentiles. Así está escrito, además. Bueno, vamos a seguir escudriñando, y la semana pasada estuvimos hablando sobre la muerte de Juan el Bautista y vimos todo lo que aconteció, el entorno que hubo. También estuvimos hablando sobre la alimentación de los 5.000 y cómo Jesús, lo que movía a Jesús a hacer lo que hacía era la compasión, o ese amor que, bueno, que como lo dijimos en la cena del Señor el miércoles, ese amor que Dios vino expresando hacia nosotros, dándonos la oportunidad de arrepentimiento. Y lejos de lo que hoy vemos, que es lo que mueve a mucha gente, es el dinero, los intereses. No, a Jesús lo movía, era el fruto espiritual, verdaderamente le preocupaba a la gente, y la gente iba a él porque le quería escuchar palabra de Dios, y sabía que en Cristo podían escucharlo. Como bien lo dijo Pedro, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Y eso es lo que nos ofrece el Evangelio, la vida eterna. Entonces, vamos a escudriñar a partir del versículo 45, ¿verdad? Para los que se integran nuevos, nosotros estamos leyendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, y al finalizar de cada capítulo estamos mandando una tarea, ¿ok? ¿En qué consiste la tarea? Bueno, la idea de la tarea es una tarea para todos los capítulos. O sea, cada vez que terminemos un capítulo hay que hacer una tarea. ¿Cuál es el fin de esa tarea? De que usted aprenda a interpretar la Biblia. Esa es la idea. De que usted pueda aprender a ver algunos elementos en la Biblia que le vaya a ayudar a tener un mejor entendimiento de su contexto, de su significado, de lo que significan las palabras que están implícitas en cada uno de los discursos que se dan, para que, bueno, sea interpretada de manera correcta y usted tenga una idea correcta de lo que la Biblia nos quiere o nos da o nos ordena. La idea es esa, que usted aprenda a interpretar la Biblia de manera personal. ¿Por qué es importante, mis amados? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, en los cuales hay muchas corrientes de doctrina. ¿Y cómo se ataca la falsedad? ¿Cayéndose a golpe con los falsos profetas? No, señor. ¿Cómo yo guardo a la iglesia de la mentira? Enseñándole la verdad, ¿verdad? Enseñando las escrituras, pues. De tal manera que usted puede discernir entre una falsa enseñanza y una verdadera enseñanza. ¿Ok? Para que usted cuando lea la Biblia no distorsione el mensaje de Dios y enseñe su propia doctrina. Eso es lo que no se quiere. Entonces, la tarea le va a ayudar a usted
a tener un mejor entendimiento de lo que le enseña la palabra de Dios. ¿Ok? Yo ahora, yo tengo la tarea aquí. Yo cuando veo el pasaje, yo puedo sacar en mi mente todo lo que yo les mando a ustedes. Esa es la idea, que ustedes puedan manejar de una manera personal, de una manera sencilla las escrituras, de tal manera que cuando usted vea un pasaje, usted pueda discernir lo que allí hay. ¿Ok? Entonces, la tarea el hermano Rafael Sarmiento, al finalizar la lectura, usted se la puede pedir para que los nuevos que se integran y que no tienen Facebook, porque él las puso en Facebook, pero hay gente que no tiene, entonces pídasela al hermano, él le va a dar la tarea, y cada vez que apliquemos un capítulo, terminemos un capítulo, usted hace la tarea. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo. Usted la puede hacer en computadora, la puede hacer a mano, eso sí que la letra se entienda. Usted la puede hacer como usted a su alcance, pero la importancia es que lo haga. ¿Por qué? ¿Para que yo lo vea? No, no es para que yo lo vea, es para que usted mismo aprenda. La idea de esto es que usted aprenda. O sea, esto no es para mí, es para usted mismo. Y aquí hay por lo menos Rafael Sarmiento y John C. Chiquito son gente que han sido fieles con la tarea. Yo les voy a preguntar, muchachos, ¿les ha servido de algo la tarea? Les ayuda, ¿verdad? Bastante. Porque al momento de hacer un análisis de un pasaje determinado, a usted le va a ayudar todos los elementos que están en esa tarea. ¿Me entiende? Entonces, es para que usted aprenda a aplicar la palabra de Dios como realmente es conmigo. Entonces, al finalizar el servicio, se llega a Rafael Sarmiento y le piden la tarea que él se las va a dar con mucho amor. Ya he hecho, pastor. No, le va a dar los elementos. Que yo iba a decir, hermano. Y si usted dice, pastor, pero es que yo no entiendo esto, bueno, usted pregunta, tampoco que se lo va a hacer. Porque, Hermano, ¿cuál es la idea? Yo le puedo ayudar a hacer la tarea, pero ¿cuál es la idea? ¿Por qué no lo hago? Porque la idea es que usted mismo aprenda a interpretar la Biblia. Claro. Si usted se equivoca, en la tarea se va a corregir. Esa es la idea. Si usted no se equivoca, nunca va a saber si está correcto o está equivocado. Esa es la idea. Hasta las equivocaciones nos enseñan. No tenga, pero es que yo no sé, no importa, dele. Dele que ahí vemos. ¿Oye? Si hay que corregir algo, se corrige para que usted sea mejor entendedor de las escrituras. Ok, así que no tenga miedo. Para eso es la tarea, para aprender. Bueno, quedamos en el versículo 45 del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 45, y también les recuerdo que los que no han visto el Evangelio de Mateo están grabados en audio en nuestra página web. Okay, se acerca a la sección escudriñando junto a la escritura que está en la parte principal, a la mano derecha, ahí le da link, le da clic a donde dice escudriñando junto a la escritura y ahí puede conseguir todo el Evangelio de Mateo para que tenga una secuencia también con el Evangelio de Marcos. Bueno, 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí puedo ver algo, ya va. Yo quiero pararme, me parece una tontería, pero no es tan tontería. El elemento de la responsabilidad de Jesús. ¿Ok? Él pudo haber despedido a la gente. Chao, 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 me monto en la barca y me voy. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en formación en la iglesia donde yo me congregaba, yo veía que mis pastores siempre se quedaban hasta lo último. Y yo siempre me quería ir ahí rápido. Me quería ir rápido. ¿Me entiendes? Ahora veo lo que Jesús hacía y entiendo la responsabilidad de aquel que dirige un grupo, que dirige a la gente.
de darle el valor a la gente, de quedarse hasta el final, hasta que la gente se retire. Y lo digo porque algún día, yo no sé si alguno de ustedes van a recibir un llamado a pastorear, solamente Dios lo sabe. Pero el pastor es el primero que llega y el último que se va. Y por eso es mi afán de llegar temprano, de estar, o sea, despedirlo. Esa es la idea de atenderlo, pues. Jesús estaba bien reventado por ese momento. Porque se acuerda que en la alimentación de los 5.000, y antes de alimentar a los 5.000, estaban toda la noche sin dormir y cruzaron a la otra ribera para precisamente dormir y descansar, y se encuentran a una multitud. No pudieron descansar y aún así Jesús le da la palabra, multiplica los panes y los peces, y él hubiera dicho, no, ya estoy reventado, me tengo que ir, chao. No, Jesús metió a sus discípulos que sí estaban reventados y los entendió y le dijo, bueno, váyanse, pero yo me voy a quedar a despedir a la gente. El compromiso de Jesús de atender toda la necesidad y despedir a la gente y toda esa cuestión. Así que si quiere ser algún día un buen pastor y usted llegaría a tener un buen llamado, usted siempre tiene que entender que el pastor no es, bueno, ya ministré, ahora ya me voy, dejo a todos los encargados, chao, yo me voy a descansar y lo dejo a los demás trabajando. No, uno se queda con el equipo hasta el final, siempre. A veces mi mamá me voy, yo váyase, chao, yo me tengo que quedar para despedir a la gente, hasta que cierren la iglesia. Ah, que me toca ir para otro lado a predicar, eso es otra cosa, me voy y me dejo encargado. Pero esas cosas uno tiene que aprenderlas y uno las ve en Jesús aquí. Porque, y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. No solo con eso, estaba bien cansado el Señor. Y se fue a orar. ¿Ah? Se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viendo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos. Usted sabe por qué es la cuarta vigilia de la noche, ¿no? 6, 9, 12, era como las 3 de la mañana, ¿verdad? Era ya de madrugada. Desde las 6 de la tarde hasta las 12, una vigilia. De las 12 creo que hasta las 3 de la mañana. No eran 3 horas por cada vigilia. De No, 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3, así más. Creo que Sí, Cada 3 horas. son 4 cuartos de las 6 a 6 de la mañana. Exacto. Bueno, son 4 cuartos 4 divididos. por 3, 12. 4 por 3, 12, 3 horas. 3 horas, cada 3 horas. Bueno, de 6 a 9 es la broma. De 9 a 12. De 12 a 3 y de 3 a 6. Ajá, así es la cuestión. Entonces, prácticamente ya estaba amaneciendo. Para amanecer, exacto. Ya estaba para amanecer. Estaba entre las 3 y las 6 de la mañana. Estaba oscuro todavía, o sea que todavía no eran... Era entre las 4, 5... Estaba oscuro todavía. De la noche. Pero la noche dura... Pero dice cerca de la cuarta. Porque acuérdate que... Entre la tercera. Entre la tercera y la cuarta. Ajá. Recuerda tú que ellos no tenían calendario solar como nosotros. O sea, ellos comenzaban, la noche ellos comenzaban a las 6 de la tarde. O sea, el día, perdón. Pero realmente la noche por la luna. Entonces cuando dice la noche, refiere a toda la madrugada inclusive. Para nosotros ya es la mañana. Para ellos es parte de la mañana, de las 6 de la tarde, que es el nuevo día. Entonces es complicado explicar los detalles porque hay que irnos a los calendarios. Bueno, el hecho es de que no obstante que estaba bien cansado, que despidió a la gente, que metió a sus discípulos y se fue a orar, aún en la madrugada, Jesús, viendo que, ¿por dónde estábamos? A la cuarta vigilia de la noche, la 48. Andando sobre el mar y quería
adelantárseles, viéndolos ellos andar sobre el mar. Mire esto, sobre el mar, andar sobre el mar. O sea que no es la... Si usted se le aparece a alguien caminando en las aguas, póngase en lugar de los discípulos. Ahora, usted podría decir, sí, ellos sabían que era Jesús el Hijo de Dios. Sí, pero ¿quién se iba a imaginar que se iba a aparecer caminando en el agua? O sea, no, eso no es normal. Cualquiera que le sale a alguien así en la oscuridad. Hay que ver en la oscuridad de la noche, en medio de una tormenta, remando bien afatigado, y le parece a alguien caminando. ¡Pero! Yo me imagino eso, ¿no? Entonces la gente dice, no, que ellos estaban desconfiados, pero hay que ponerse en el lugar que se le aparece a alguien caminando allí, en el agua. Claro, ahí estaba deseando una obra sobrenatural, el Señor, sobre la naturaleza. Porque ¿quién puede caminar sobre el agua? Dígame usted. Nadie. Ahora, el mar sabía que quien estaba ahí era Dios. O sea, el mar se puso como un cemento para él. Tremendo, ¿no? Y bueno, andando sobre el mar, quería adelantarse y viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Pero dígame usted, ¿qué hubiera pensado usted? Póngase en el lugar de los discípulos. Metido bien reventado en la madrugada, y de repente le aparece alguien caminando de repente de la oscuridad, con un poquito de luz que tenía la barca, porque eran barcas arcaicas, no eran los barcos que tenemos hoy, era de madera, ¿ah? Con una lamparita ahí chiquitica, de repente entre la lluvia, el viento, tú sabes, imagínate, te está cayendo el agua y de repente viene alguien caminando sobre las aguas, ¡ah! Pega el grito, ¡son fantasmas! De una vez, ¿ah? Claro, porque ¿quién iba a pensar que era Jesús? Nadie. Hay que ponerse en la parte natural de los discípulos, pues. Y gritaron, estaban bien espantados. Pero todos le veían, porque todos le veían. Y se turbaron. Pero imagínate Jesús todo mojado, caminando sobre las aguas, estaba en una tormenta. Entonces ven al Señor todo mojado, caminando con su ropa mojada y caminando sobre las aguas y el viento, y me imagino ellos así en medio de las olas. ¡Ah! Y alguien caminando ahí, míralo, sí, tú lo ves, yo lo veo. Y de repente el Señor le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subiendo a ellos, a la barca, y se calmó, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mire usted, ya va, vamos a ver. O sea, ellos estaban sorprendidos en el camino, en el mar, ellos estaban, o sea, ya de por sí estaban maravillados por lo que habían ocurrido. Pero no entendían cómo cómo el Señor había multiplicado los panes y los peces. O sea, porque naturalmente no era normal eso. O dígame si eso es natural. Y no obstante con eso, ven a Jesús caminando sobre las aguas, multiplica panes y peces, da a comer a una multitud, sobra pedazos. Y camina sobre las aguas, o sea, yo no entiendo qué está pasando aquí. Y yo le voy a hablar del corazón endurecido, porque hay varios pasajes que corroboran sobre la dureza del corazón de los discípulos. En este pasaje no revela lo que Mateo revela. En Mateo vemos que Pedro camina sobre las aguas y él se hunde. Aquí vemos una escena donde el único que, bueno, sí, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y camina sobre las aguas. El Señor le dijo, ven. Y él caminó, pero viendo el viento y el mar, se turbó y tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Y entonces tomándole la mano, lo metió en la barca y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
y se calmó y se hizo una gran bonanza y todos estaban maravillados. ¿Ok? Ese pasaje es el mismo que Marcos, pero Marcos no revela el hecho de Pedro. Porque acuérdate que Marcos no estuvo con Jesús en ese momento. Marcos está tomando un relato de lo acontecido dicho por la boca de los mismos discípulos. En ese momento apóstoles ya. Marcos fue uno de los sobrinos de Bernabé y que estuvo en el ministerio de Pablo más adelante, de ser conocido Juan Marcos. Y cuando Jesús fue entregado era un niño que salió corriendo y dejó su vestidura. O sea que hay detalles que él omite, porque lógicamente él hizo una recopilación de los hechos y los escribe. Marcos. Mucha gente dice que este fue uno de el primer evangelio en ser escrito. Pero mire usted, vamos a ver un elemento muy interesante, porque ellos estaban asombrados en el 51. Pues no solo el hecho de que el Señor había caminado sobre las aguas y le vino a ellos caminando, o sea que venciendo las leyes naturales, ¿ok? Ellos estaban en una barca y él vino caminando, o sea, él podía cruzar todo el mar hasta el otro lado tranquilito. Pero él entró en la barca y todo se calmó, o sea que era un plan de Dios para revelarle la obra sobrenatural de quién era Jesús realmente. El verbo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y una de las cosas es lo que vemos en el versículo, ellos estaban maravillados, y el versículo 52 nos da un entendimiento de todo esto, de lo que estamos hablando, y con los alimentos de los 5.000 que están en los versículos después. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, estaban maravillados, o sea, ellos estaban conjugando el hecho de Jesús caminando sobre las aguas, multiplicación de los panes, bueno, ¿qué es esto pues? O sea, y de repente entra y todo se calma, o sea, ¿sabe por qué no se les revelaba el hecho de lo que estaba aconteciendo? Y aquí vamos a ver un elemento que si después lo buscamos en la Escritura, estas palabras las buscamos y podemos hacer un tema, inclusive, yo tengo un tema sobre esto, de hecho lo prediqué una vez, tengo aquí en la iglesia, hablo sobre la evidencia de un corazón endurecido. Y dice, y no habían entendido los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, todo esto les parecía confuso. ¿Ok? Porque hay que ponerse en los zapatos naturales, de la naturaleza de alguien que no tenía el Espíritu Santo todavía. ¿Ah? Porque Cristo no había sido glorificado y solamente el Espíritu Santo estaba en Cristo. Ellos estaban siendo guiados por el mismo Cristo, por el esposo. ¿Ok? Por eso cuando le dice, me voy, pero no le daré huérfano, le daré otro consolador. Él estará con ustedes para siempre, los guiará a toda verdad. O sea, el papel del Espíritu no le era necesario porque estaba el mismo Cristo ahí. Ahora, una de las cosas que nos hace entender las cosas que suceden en nuestro entorno en cuanto a lo sobrenatural, escúchese bien, en cuanto a lo sobrenatural que ocurre en nuestros lados, hay cosas que a veces no entendemos que Dios hace. Si Dios demostrara todo lo sobrenatural que realmente Él puede hacer en medio de la iglesia no entendiera lo que está ocurriendo. Mira, yo he escuchado estas palabras, hermano. Increíble, ¿viste eso? Y los pepe y ojo, nada más porque Dios enderezó una patita. ¿Ah? O porque Dios sanó un cáncer. ¿Viste? ¡Wow! Increíble. Si Dios manifestara toda su gloria. O sea, el ser humano es casi incapaz en su manera natural, ¿ok?, de comprender lo sobrenatural y el elemento divino de Dios. Cómo Dios se manifiesta en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, le son locura. Una de las cosas que no nos permite entender ni la revelación de Dios, ni lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, es un corazón endurecido.
¿Por qué no habían entendido lo de los panes? Y ahora unido al hecho de que no solo que les multiplicó los panes y los peces, sino ahora les aparece caminando en el mar y calman la multitud. Porque yo no sé por qué, pero los discípulos estaban solamente esperando el hecho natural del reino de Dios en la tierra. ¿Me explico? Los discípulos esperaban que el Mesías reinara en Jerusalén. Eso es un elemento bíblico y que ha de acontecer, ¿verdad que sí? Pero en ningún momento ellos esperaban ese elemento sobrenatural del reino. Y que no lo podían entender, pues su razonamiento era, ¿o quién puede entender lo sobrenatural de Dios de manera racional? Nadie. ¿Verdad que no? Y yo a veces, hermano, veo con mucha preocupación, se lo estaba diciendo a Laura en estos días, yo veo mucha preocupación que a veces la gente sin entender lo sobrenatural emite comentarios peligrosos, como eso no es de Dios. Yo le quiero decir algo, jamás el Espíritu Satanás hará algo, él es un imitador, y Dios ha dado discernimiento en la iglesia, ¿verdad que sí? Pero jamás Satanás va a dar lo que no tiene. ¿Y qué pasaba con los fariseos? Que estaban bien endurecidos también en sus corazones, que no entendían lo que Jesús hacía ni lo que decía. ¿Por qué? Sus corazones estaban endurecidos, malos. Además que Dios los había endurecido por la incredulidad. ¿Qué endurece el corazón del hombre? La incredulidad, no, es la incredulidad. La incredulidad. Los mismos discípulos estaban asombrados. O sea, increíble. No, Jesús me imagino que le estaba diciendo, no, es creíble. Porque ustedes creen que yo soy el Hijo de Dios, pero no pueden comprender el hecho de que yo he venido a manifestar las obras del Padre. Ellos había cosas que no entendían. Jesús les tiene que decir, vamos a ver más adelante en Marcos, refiriéndose a la doctrina, que hay cosas que él no les puede decir todavía, porque no eran capaces de llevarlas. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos, no eran capaces de sobrellevarlas, no las iban a entender tampoco. Es más, ellos no comprendían el hecho de que el Mesías debía resucitar de los muertos, no lo entendían. Y mira que Jesús se lo repitió más de una vez. ¿Verdad que sí? Jesús les repitió más de una vez que el Mesías debía resucitar de los muertos, pero ellos no lo comprendieron hasta después de la resurrección. Después de la venida del Espíritu Santo, Dios, bueno, ya ablanda el corazón, ellos rendidos, y hasta Tomás, después de la resurrección de Jesús, el Señor tiene que decirle, mira, Tomás, mete tu dedo aquí, no seas incrédulo, sino creyente, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús, mira, el problema de la incredulidad nos revela de un corazón endurecido. A veces no creemos lo que Dios es capaz de hacer, ni de entender. A veces no comprendemos lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor sobrenatural, porque sencillamente estamos tan endurecidos que no lo podemos ver y no lo podemos entender, y a veces nos asombramos. Es más, debería ser normal, además, que Dios se manifieste de la manera que se manifiesta cuando Cristo estuvo en medio de ellos. Claro, ¿qué Dios le quería mostrar con todo esto? Bueno, que el Dios que hizo lo natural estaba allí. Porque ¿qué decían los profetas? Que sería el Mashiach, el ungido de Dios. Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? En pocas palabras, Dios en medio de ellos. Y ellos no podían entender solamente el hecho de que Dios estaba manifestándose, no solo como el ungido rey de Israel, sino como el Dios entre ellos. O sea, su Dios. ¿Entienden? Pero estaban tan endurecidos que todavía estaban en la barca, estaban meditando lo de los panes cuando no habían terminado y no entendían lo que había ocurrido ya. Ahora le viene lo de la barca, lo de Jesús caminando en el mar. Y en Mateo le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice a Pedro, después que caminó sobre las aguas. Entonces, había un elemento de duda, incredulidad y de falta de entendimiento solamente por algo, por sus corazones endurecidos.
Y es que cuando una persona tiene un corazón endurecido, no puede comprender la obra de Dios, no puede entender la palabra de Dios, no puede ver más allá de sus ojos naturales, físicos. Nosotros estamos moviéndonos en un mundo sobrenatural. Y usted no lo ve aquí, pero aquí hay ángeles. Usted no lo ve, pero también hay demonios que están haciendo la guerra. ¿Me entiende? Y no es el hecho de que yo le digo ángeles, más, no, Dios en el reino de los cielos está moviendo ángeles porque Él es el soberano. Y Él tiene a los ángeles como servidores de los herederos de la salvación. ¿Quiénes somos los herederos de la salvación? La iglesia. Entonces cuando uno ve algo sobrenatural, inmediatamente, ¿viste eso? Increíble, no, eso debería ser natural. Pero a veces la dureza de nuestro corazón no nos permite entender lo que está ocurriendo. No nos permite, hermano. Cuando uno tiene un corazón que Dios ha traspasado con la palabra, que Dios ha traspasado, entonces empieza a discernir lo espiritual. Empieza a entender lo que Dios está haciendo. Jesús sí sabía lo que estaba haciendo. Lo que ellos no entendían eran ellos. ¿Por qué? Pues bueno, sus corazones estaban endurecidos. Versículo 53. Terminaba la travesía, porque mira qué travesía. Vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Ahora, ¿cómo le conoció? Pero ¿cómo le conoció si él venía de otro lado? En ese tiempo no había televisión, no había internet, no había nada de eso. No, porque ya la popularidad. La gente estaba escuchando las obras de Jesús. Lo vieron, mire, él es él. Es él. Porque hasta la gente hablaba de las facciones de Jesús, cómo sería. Mire, ¿cómo es él? Cuéntame, para ver si se le ocurre venir por estos lados y uno sabe quién es, ¿no? No, él es así, él es asado. Y hace unas cosas, ¿verdad? Oye, está bien. Entonces la fama de Jesús se había extendido por toda la región. No había cámara. La gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. O sea, cuando Jesús iba predicando, no es que él iba buscando enfermos, él iba predicando. Pero la gente misma sabía por la fama de que él sanaba, entonces le llevaban los enfermos. Eso era inmediato. Iban a él. Iban a él, y los sordos también iban a él. Y entonces Jesús hizo una academia misionera de sordos mudos, y les enseñó lenguajes de señas para predicar a los sordos mudos. ¿Eso hacía Jesús? No. Oye, hermano, uno ve eso y a veces uno dice, ¿verdad? Que la iglesia está carente del ministerio de Jesús, de la esencia del Espíritu Santo, hermano. Entonces mira lo que hacía. Estaba enfermo y le rogaba que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Aquí ya hemos hablado sobre el borde del manto, ¿verdad que sí? Ya leímos con la mujer que con el flujo de sangre, si tan solo tocar el borde de su manto, será santa. Bueno, yo quiero decirles aquí en esta tarde que el borde de la chaqueta de cuero de su pastor está ungido. Toque, pero eso sí, pasen por ahí y dejen su ofrenda. Usted vio a Jesús pedir la semilla de milagro, pase de su semilla y toque su paño ungido. Es más, Jesús ni predicó. Mi paño está ungido. Echa el aceite ya, un poquito de aceite. Hoy, hermano, estamos viendo un elemento bien terrible. Te venden el aceite ungido
de la apostolita, yo no sé quién, Carrizo, te gastas un dineral. A mí me tocó ver en Barquisimeto a Ana Maldonado, pues me invitaron y yo fui. Y me tocó verla repartiendo pañitos ungidos y la gente se lo pasaba por aquí. Y entonces le decía, póngaselo donde tiene la enfermedad, y la gente así, poniéndoselo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por todos lados. Y claro, uno en la ignorancia también. El Señor me hizo una reprendida por eso. Me cayó a cachetada y después tuve que llorar y pedir perdón. Porque de cuándo acá la Biblia enseña la doctrina de los paños ungidos. Bueno, no, pero es que en el libro de los Hechos decía que al menos al caer en los delantales eran sanados. Sí, pero es que eso no está mal. O sea, nosotros hemos explicado hasta el cansancio de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que todo lo que está sobre nosotros está ungido. Escucha, la ropa que tú te pones, si eres hijo de Dios verdadero y tienes relación con Él, todo lo que tú tocas está santificado. Amén. Está ungido. ¿Verdad que sí? Créalo, hermano. ¿Qué es así? Todo lo que Dios, todo donde Dios está santificado. O cuando Moisés, que la salsa ardiente dice, quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde está el santo es. ¿Por qué? ¿Porque era tierra especial? No. Es porque Dios estaba allí. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? No es en nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan lo que leíste tú? Las ropas contaminadas por el pecado. Desechando, porque cuando el hombre es pecador está lleno de demonios, hasta las ropas están contaminadas. Escuchen esto. En ningún momento Jesús, mire la escritura, mire, en ningún momento el Señor dijo, vengan y toquen mi manto. No, ¿verdad? Si dice ahí, usted me corrige. Quiero que entienda bien esto. Hermano, no fue Jesús quien dijo, vengan y toquen mi manto. La gente misma, la fe de la gente decía, por lo menos, porque la gente no podía tener acceso a eso por la multitud, así como pasó con la mujer del flujo de sangre. Y decía, por lo menos tocáramos su manto, vamos a ser sanados. Y la gente, bueno, con la fe que tenían, iban, tocaban el manto y el poder de Dios salía. ¿Usted no se acuerda de la mujer del flujo de sangre cuando dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen, tú estás loco. La multitud te aprieta y ¿cómo dices tú, quién me ha tocado? No, yo sentí que salió virtud de mí. ¿De dónde salió el poder? ¿De él o del paño? De él. O sea, la ropa ¿es qué? No, eso es un conducto. Eso es como como el agua con la electricidad. Medio. Pero no es que estaba el poder en el paño de Jesús. El manto, el sudario santo y alagrado de Jesús. No, estaba en Jesús, pero que la gente por fe dice, si no lo puedo tocar por lo menos el manto. Y lo tocaban y el poder de Dios salía de Jesús a través de los mantos y tocaba a la gente. Y quedaban sanados. 56. Ahora, a mí una vez, yo lo he explicado, el Espíritu se estaba ministrando y Dios le dijo, tira el saco que vas a ser tocado. Y yo hice así, ¡pum! Ahora, yo no voy a agarrar y hacer la doctrina del paltó ungido. Todo el que pasare por el paltó, ahora mismo va a ser sanado. Para eso, ya el arca, yo no sé qué broma, y las cruces, yo no sé qué cuánta cosa, y que el agua del Jordán, será de la calle del Jordán, de la tubería de la calle del Jordán. Esa. Una cosa es hacer doctrina, un elemento del Espíritu Santo, en un momento es posible. Si de repente usted, yo estoy diciendo, y yo estoy ahí, y está la gente de la administración,
Dice, si por lo menos yo voy a tocar al pastor y voy a ser sanado porque el poder de Dios está en él, y va, él me toca la chaqueta y queda sanado, es por la fe de la persona. El poder salió de dentro de mí. Nada, la chaqueta es sencillamente el medio que hace contacto con mi cuerpo. La fe de las personas. Es la fe de la gente, hermano. Ahora, no es la doctrina de los paños ungidos, como hacen hoy. Entonces venga y busque su pañito, pásenselo por aquí, entonces le echan aceite. Bueno, por favor. Entonces, claro, la gente poniendo la fe, aunque sea toco el manto, voy a recibir algo de él, porque es que las ropas están pegadas con su cuerpo. Lógicamente el poder va a salir del cuerpo, no del manto. El manto es el medio de contacto, de X. ¿Me entiendes? Jesús no estaba predicando en ningún lado los paños ungidos. No. Ah, que todavía esto sucede, claro que sucede. Pasó en el libro de los Hechos y sigue pasando. Una vez un manto de danza, estaban danzando, y yo le digo, el Señor me dijo, échase, y se lo lancé, y un mantico bien finito. O sea que no puede ser que le metí un chaquetazo que se cayó. No, recibió administración. ¿Me entiendes? Por eso hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque los medios de Dios, en un momento determinado, ahora no es la doctrina del mantico de danza ungido. ¿Me entiendes? Eso no es así. O sea, Dios ministra en un momento determinado como Él quiere. ¿Me entiendes? Lo que no es posible es agarrar eso y hacer un negocio y distorsionar la Biblia y distorsionar el poder del Espíritu Santo que mora en la iglesia en un paño, simple paño. Porque el Espíritu Santo no vive en ningún paño, vive en ti. ¿Está viendo? ¿Qué va a decir? Aquí hay un elemento también importante, y es que Jesús no estaba, o sea, Jesús no viajó por todos los poblados haciendo sensacionalismo con el poder que él hacía. Lo otro que iba a decir ahora. Sí, sobre eso, pues, o sea, no es que él estaba buscando reconocimiento propio, ni que aquí vino el Hijo de Dios a hacer la obra. Traigan venga su noche de milagro. Aleluya, noche de gloria. Y pacten, traigan su ofrenda al altar. No hace ese sensacionalismo. Y ese lucro con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mira, es más, le voy a decir algo. La gente a veces agarra esto para decir, bueno, Jesús andaba por las calles sanando a la gente. Eso era una verdad. Pero acuérdense usted que Israel era un pueblo de pacto. Era el pueblo de Dios. Ahora mire usted. Jesús no iba por todos los lugares sanando a la gente. Jesús iba por todos los lugares predicándole a la gente. Qué diferente. Y predicando la palabra, la gente le llevaba a los enfermos, y por medio del poder del Espíritu Santo que confirma el Evangelio, eran sanadas la gente que le llevaban. ¿Ok? Jesús no iba buscando, ¿por dónde está la niña de Jairo? El Señor me reveló que hay una niña de Jairo, que está enferma. No, el papá fue a Jesús, por favor, Señor, sáname a mi hija, te rogamos. Y voy. Por la palabra fue hecho. O sea, siempre que la gente lleva a la gente con fe, porque sin fe no hay nada. O sea, de nada sirve que yo vaya por allí llevando sanidad a los hospitales si la gente no cree. Claro, hay que ir a los hospitales para predicar el Evangelio, y si predicando el Evangelio la gente recibe sanidad, gloria a Dios por eso. Es diferente. ¿Entiendes? Es diferente. Entonces, siempre la sanidad y los milagros están enmarcadas dentro del contexto de la predicación del Evangelio. Bueno, cuando vamos a llegar a Marcos, cuando Jesús comisiona a los discípulos, a los apóstoles, le dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos. Bueno, ¿dónde está enmarcado eso? Dentro de la gran comisión. Marcos 16, lo vamos a llegar, cuando lleguemos allá lo vamos a volver a mencionar. ¿Por qué?
Porque en los versículos anteriores dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán. Entonces las señales van acomodadas a la predicación del evangelio. No es que Cristo andaba buscando enfermos por ahí, el curandero, no. Cristo, predicando el evangelio a la gente necesitada, que sabía que tenían en Jesús una esperanza y creían que iban a recibir la sanidad, recibían la sanidad en el marco de la obra de Jesús de predicación del evangelio. Y yo estoy seguro que cuando esta iglesia empieza a funcionar como Dios nos ha mostrado, y haya predicación en las cárceles, en los hospitales, y haya predicación en los barrios, que haya predicación en las urbanizaciones, en las casas, yo estoy convencido que también Dios va a respaldar con señales y milagros, porque yo creo en un Dios vivo. Yo no sé si usted cree en un Dios vivo, pero yo creo que es así. Además que la iglesia continúa el ministerio de Jesús. Entonces, qué bonito es que podamos, no andaba haciendo sensacionalismo, sino predicando el evangelio, y la gente sabía que en Jesús podía tener una esperanza. ¿A quién representamos nosotros como iglesia? A Jesucristo. ¿A quién tenemos que imitar? A Jesucristo. O a Yeshua, como quieran llamarlo. Es Él el que tiene que ser glorificado en nosotros. Es Él que tiene que ser glorificado en nosotros. No nosotros en Él. Nos ama. Y que la gente sabía que podía en Jesús recibir la sanidad. Pero la pregunta sería, hoy puede la gente a quien le predicamos pensar lo mismo. Y eso es algo de reflexión personal. Entonces yo hoy escribí en estos días, ya basta de ese evangelio solamente de letra. No, la letra es buena, pero sin el ministerio del Espíritu es muerta. Jesús lo dijo, Pablo lo dijo, la letra mata, más el Espíritu vivifica. Israel tenía, los fariseos tenían el ministerio de la letra muerta. Nosotros tenemos el ministerio del Espíritu, que es la palabra de Dios, el evangelio verdadero de Cristo, acompañada con la manifestación del Espíritu. Las dos cosas, o sea, la verdad no puede estar divorciada del poder de Dios o la manifestación de Dios. Porque hay muchos predicadores hoy que solamente son letra, los profesionales de la predicación. Y no estoy diciendo que nada de eso es malo, pero es que el Espíritu Santo tiene que confirmar la palabra. ¿Verdad que sí? Por eso yo creo que como iglesia estamos entrando a un nuevo nivel. Y la administración de la iglesia, estamos viviendo momentos de administración en los cultos. Y tiene que haberlo, hermano. Tenemos un Dios vivo. ¿Ok? Palabra, poder. Palabra, manifestación del Espíritu. Palabra, dones espirituales. Frutos del Espíritu, palabra de Dios, poder de Dios, el Evangelio. Pastor, una de las cosas también para poner o confirmar esa palabra de lo que usted está diciendo, en un hecho que pasaba con Pablo, cuando estaba antes de él empezar en su ministerio, en Hechos capítulo 14:3, dice, por tanto, ellos estaban en un lugar, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedos confiados en el Señor. O sea, estaban hablando, predicando el Evangelio. Ajá. El cual, el mismo Señor, daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. O sea, ellos Porque predicaban. eso fue lo que Jesús le dijo a los apóstoles cuando los comisionó a llevar el Evangelio. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Amén. Gloria a Dios. Oye, yo creo que usted me entienda bien. La sana doctrina es principal. Porque la verdadera palabra de Dios nos guía a la verdad. Para vivir y seguir a Jesús como dice la Biblia. No a hombres, no al dinero, no a... ¿Ok? Pero hay gente que le quita los méritos de la presencia de Dios. Eso no puede, porque nosotros no somos los doctores de la ley.
Nosotros tenemos un Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y que es real. Yo no sé si usted siente la presencia de Dios, pero yo la siento bien fuerte en mí. Yo le digo algo, hermano, Dios quiere moverse, déjalo mover, déjalo, ábrele tu corazón. Que nos visite. Que así como la palabra verdadera de Dios tiene que entrar, también la presencia de Dios debe tocar. Así conjuntamente, recibiendo la palabra de Dios, la presencia de Dios ahí tocando. Sanando, libertando, confirmando, habiendo sanidad. Pues nuestro Dios es un Dios de sanidad. ¿Usted no cree eso? Bueno, uno lo ve en el ministerio de Jesús. Uno lo ve también en el ministerio de los apóstoles. Ahora yo le digo, ¿eso ha dejado de ser en la iglesia? Bien claro, no estoy promoviendo el evangelio de obras. Pero estoy hablando de un Espíritu Santo que es real, que se manifiesta y confirma el evangelio, que es otra cosa. ¿Verdad que sí? No el evangelio de señales, sino el evangelio de fruto. Pero si nosotros haciendo el fruto de Dios, sirviendo por amor, predicando por amor, el Espíritu Santo se manifiesta, entonces las obras del Padre están allí. Ojo con eso. Porque hay gente que manifiesta poder, pero su fruto es malo. O sea, su intención es intereses personales. Pero si el fruto es del Espíritu y es confirmado el Evangelio de verdad con la presencia de Dios, entonces esas obras son de Dios. Entonces no hay que ir a los extremos. Los extremos son malos. ¿Ah? Porque yo he escuchado a nuestro amado Chuy Olivares desmeditar la obra del poder del Espíritu. Eso no puede ser. O sea, es bien la sana doctrina que debe ser predicada, ¿verdad? De hecho, es lo fundamental de un predicador, de un mensajero. Pero es que el Espíritu Santo debe manifestarse, no solo llenarte con palabra y conocimiento, sino también de la presencia de Dios, la llenura del Espíritu. Pedro dice, y yo lo publiqué hoy, el que hable conforme a las palabras que Dios da, conforme a la sana doctrina, o el oráculo de Dios. Esta es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Pero el que ministre conforme al poder que Dios da también. Y Dios ha dado dones en la iglesia. ¿Me entiendes? Entonces esas cosas tienen que fluir. Conjuntamente, palabra verdadera con ministración del Espíritu. Esas dos cosas. Y uno lo ve en Jesús y uno dice, Señor, si tú nos has dado el mismo Espíritu, ¿qué pasa en la iglesia? Mucha incredulidad, mucha dureza de corazón, hermano. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Y bueno, hay que orar. Entonces la gente dice, aquí se está predicando el Evangelio, hay que orar por los enfermos. Hay enfermos. Pero no es que yo los busque, que, pastor, yo quiero que usted ore por mí. Bueno, vamos a orar. Yo sé que se sanado, vamos a orar. ¿Entiendes? Entonces esas cosas tienen que empezar a ocurrir cuando el Evangelio se predica de manera verdadera. ¿Ok? El fruto del Espíritu, que es que el Dios de nosotros sea glorificado. Ese es el principal fundamento. Mira lo que dice. Y le rogaban que le dejase tocar, quisiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Porque eso es lo que la gente decía, aunque sea tu manto, vamos a tocar, aunque sea el borde. Pero yo sé que al tocar el borde de tu manto, el poder de Dios saldrá de ti y yo recibiré. Tenía la convicción, o sea, que aunque no es una doctrina de los paños ungidos, y no debe ser una doctrina tampoco, sí es una verdad que si la gente tiene fe, aunque sea tocar el borde del manto de un hijo de Dios que está ministrando, puede recibir sanidad. ¿Qué es lo que pasaba con los apóstoles? Los delantales, tal. Aún al caer la sombra de Pedro, no es que dice, pero dice, la gente ansiaba, decía, es la fe de la gente, ¿ves? Al menos pasa la sombra de Pedro por aquí, yo voy a ser sanado. Eso decía la gente. Mira, qué tremendo, ¿no? Porque bueno, eso es lo que yo le llamo ¿cómo se llama eso? La onda expansiva de la unción. Porque si no te toca el cuerpo, como a mí me pasó en Nueva York,
cuando yo me convertí después que me lanzaron de 6 pisos, que Dios trata conmigo, yo fui a una iglesia, se llamaba Damasco, Dios con la familia. Y había un hermano que iba a predicar, un puertorriqueño, que lo invitaron a predicar. Él se retrasó. Entonces el pastor nos puso a orar a todos, bueno, arrodíllense, orar, lo que quieran, mientras esperamos al predicador. Porque ya habíamos tenido el culto y el hombre no llegaba. Lo llamó, no, varón, yo voy en camino. Bueno, yo estaba sentado al borde de la orilla. Cuando ese hermano pasa, que yo siento el viento de que él pasó, el poder de Dios era tan grande que yo empecé a temblar. Imagínate tú, no me tocó. Y pasó así, un hombre lleno de la presencia de Dios. Y me acuerdo yo que él predicó sobre el bautismo del Espíritu Santo, que es tremendo. Y me acuerdo yo que uno de los que cantaba con nosotros, imagínate todo hasta cuándo, por eso uno tiene que tener cuidado de ministrar a todos a los que están en las áreas de administraciones. Yo siempre tenía roces con él, porque él siempre me buscaba, ¿no? Y me acuerdo yo que cuando ese hombre con la presencia de Dios está ministrando, que manda a la gente a pasar adelante, había un florerito que la pastora había puesto al frente del altar. Y yo me arrodillo ahora al lado, y él se pone al lado mío. Y se arrodilla. En eso él está ministrando, y la presencia de Dios era tan fuerte, tan espesa, que de repente ese hombre pegó un grito, y partió, endemoniado. No era verdadero cristiano, estaba poseído, pero estaba entre nosotros. Y bueno, y él y quería tocarlo y no podía, y cayó y quedó tendido, y él le dio una orden, le dijo, te ordeno en el nombre de Jesús que salga de esto. Se fue. No hizo un espectáculo. Después el muchacho arrepintiéndose, pidiendo perdón al Señor, verdaderamente humillándose ante Cristo, después de haber sido liberado, acepta al Señor de corazón. Y después nos cuentan que él no sabe qué le pasó con la posesión, pero él veía al predicador y le quería torcer el cuello. Pero cuando él intentó ir por él, sintió una fuerza que lo tiró para atrás y ahí quedó. Y no podía pararse. Dios mío. La misma presencia de Dios, ángeles, qué sé yo. Pero hermano, mire, es lo que hace la presencia manifiesta de Dios en una persona. Es sobrenatural. Ahora, los naturales no entienden que eso es así. Es un Dios que se manifiesta con poder. Y que sigue haciéndolo hoy porque la iglesia sigue en la tierra. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso, hermano? Es que debe ser un Dios que sea real, que sea visible. No solamente a través de nuestros testimonios, que es el fruto, porque por su fruto los conoceréis, pero también con la presencia manifiesta de nuestro Dios. La luz saca a la luz las tinieblas. Si hay pecado, si hay demonios, eso lo va a sacar a la luz la presencia de Dios. Recuerdo yo una vez que estamos ministrando en el Espíritu, por eso los cánticos nuevos son tan poderosos. Estamos en cántico nuevo. Y había una presencia tan fuerte que me acuerdo yo que entró una mujer, pisó la puerta de la iglesia, y cuando pisa la puerta de la iglesia, se manifestó el demonio. Pisando la puerta. ¿Cómo lo sé? Porque yo estaba al frente de la puerta. Y cuando yo vi eso, hice así como Pedro, estaba asombrado. Señor, qué dureza de corazón tenemos nosotros, como nos asombra, que eso es lo que debe pasar normalmente cuando el Evangelio y la presencia de Dios están en un lugar. ¿Me entiendes? Entonces qué bello ver cómo la gente ponía su fe y decía, mira, yo no sé, pero si toco su borde, su manto, yo voy a ser sanada. O sea, la fe, la gente pues sabía que el poder que había en Jesús. Y ellos, esa era la única esperanza de ellos. Es triste ver, hermanos, hoy, yo le digo, no me importa si yo me demoro un buen rato aquí, pero esta es reflexión. Mira, es triste ver hoy cómo la gente pone más su esperanza en una pastilla. Y no estoy diciendo que no pueda ir al médico, ni que no pueda, entiéndase bien, cómo prioritariamente le dan poder a una pastilla hecha por el hombre, no el poder de Dios. Entonces que Jesús no es glorificado ahí. ¿Me entiendes? No es glorificado. A mí, yo me hacía esta reflexión cuando yo en Barquisimeto vi la convención de sordos mudos.
misioneros sordos mudos. Y yo dije, bueno, seguramente son unos cuantos, ¿no? Pero cuando vi, me quedé sorprendido la cantidad de sordos mudos. Y están en la iglesia. Sí, están en la iglesia. ¿Creen que Jesús es el Señor? Sí, creen que Jesús es el Señor. ¿Y por qué están todavía sordos y mudos? ¿Cómo falta Jesús aquí? Porque cuando Jesús pasaba no dejaba ni uno sano, sino aquellos que tenían incredulidad. O los apóstoles. Y Por ejemplo. de hecho, los sordomudos del cual hablan la palabra tenían espíritu inmundo. Claro, algunos, ¿no? Algunos, No todos. muchos de los que reseñan ahí. Pero Escúchame esto. ¿Qué pasa si Dios le ha dado dones a la iglesia de sanidad? ¿Qué pasa? no los ponemos. Nosotros tenemos que ser diferentes. Porque se trata de glorificar a nuestro Señor. No buscar la gloria de nosotros. También que la gente está necesitada y vienen a la iglesia buscando de Jesús, de su... ¿Qué pasa, hermano? Mire, no hay otra cosa. Hemos cambiado el evangelio por psicología, por humanismo, por letra muerta. Eso es lo que ha pasado. Control mental. Falta de fe, control mental, regresión y no sé cuánta cosa más. Nueva era. Se ha infiltrado. Hermanos gnósticos. Es solamente el conocimiento. Ajá. Gnosticismo, viene la parte de ahí sale el gnosticismo, la parte filosófica racional. Entonces, hermanos, mire, y yo lo hago de buena manera. No todos tenemos dones de sanidad. Bien lo dijo Pablo. Pablo dijo, ¿todos sanan? ¿Todos hablan en lengua? No, la verdad es que no. Pero es que debe haber gente que lo haga. No todos, pero el problema es cuando no haya ninguno. Ese es el problema. Entonces, ¿y los dones que da el Espíritu a la iglesia qué pasó, pues? ¿Y el ministerio de Cristo qué pasa? Yo creo que hay una sola cosa, falta de fe. Eso es todo. Eso es lo que está ocurriendo. Sanidad interior. El Espíritu Santo tiene que sanar el corazón de los hombres. Entonces los mandan para el psicólogo. Como de tres pastillitas en un día, pastor. Úsame eso con moderno. No, pastor, y que hay un elemento allí, ¿no? Que las personas que vieron y reconocieron que era el Hijo de Dios, el enviado, ellos no estaban buscándolo por una simple experiencia sobrenatural que querían vivir, Ajá. sino que su fe estaba centrada en que solo a través de él era que iban a ser sanos, que es diferente. Hay muchas personas que están en las congregaciones, se hacen llamar a sí mismos cristianos, pero están ahí es por un elemento de experiencia sobrenatural. O ver el show de milagros. Eso, o sea, de ver O sea, que va a ver un pasar. espectáculo. Ya. Pero no hay esa fe verdaderamente que van a ser De transformadas. experimentar el toque de Dios. Eso, no lo De hay. experimentar. Por eso yo siempre le digo a ustedes, vengan a la iglesia con la expectativa de que Dios va a hacer algo en su vida. Porque si no, no va a recibir No va a haber nada. show, No va a haber ni- recibir nada. Ni porque los hermanos que anden bonito, ni el pastor predique Nada, chévere, nada de eso. eso, porque... Eso no. Claro. Que nos reunimos, me imagino que para adorar a Dios. Mira, ¿qué diferencia hace la gente de Genesaret con la gente de Nazaret? Ya leímos la parte de Nazaret, ¿verdad? Claro. Podemos Claro, contrastar. exacto. ¿Por qué Jesús no pudo hacer muchos milagros? ¿Por qué? La incredulidad. Falta de fe. ¿Por qué? Porque vieron a Jesús como un hombre natural. Porque dijeron, sus hermanos están aquí. O sea, lo vieron como hombre. No vieron la unción que Dios había puesto en el Hijo de Dios. Y por su incredulidad no pudieron recibir nada. Contrastemos qué pasó en Genesaret. Lea, vamos a leer. Versículo 55. vamos a leerlo del 54. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Primer punto. La gente le conoció y reconoció que él era Jesús, el que andaba sanando, el que andaba predicando. Vieron en Jesús no un hombre cualquiera, sino una esperanza. ¿Tú no crees que ese punto es importante de conocer a Dios?
Porque una de las claves para que usted pueda recibir Claro. toque de Dios es que usted reconozca del ministerio que Cristo ha puesto. Ojo, es Cristo que lo ha puesto. Y la unción viene de Dios. Que aparte de que es un hombre natural, común y corriente, en el caso de su pastor, yo soy un hombre como usted, natural. Pero que Dios me ha llamado y que ha puesto algo en mí, como lo ha puesto en usted. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ahora, si usted me ve como el barrigón pelón adelante, el hijo de la doña María, ¿ah? ¿Usted va a recibir algo de su pastor? No. ¿Sabe por qué no? Por incrédulo. La familiaridad también. Por no reconocer la familiaridad. La familiaridad no te deja recibir. Ah, mi pastor es un echador de broma, es un bien chévere el pastor. No anda con la cara todo el tiempo que se chupó un limón, nos abraza, toca con nosotros, echa broma con Daniel, se ríe con él, le echa broma con la guitarra, pero no ve la unción de Dios, no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque me va a tener como hombre natural. Mire usted, escuche esto. En el Nazaret pasó lo contrario a lo de Nazaret. Y no, cuando lo digo de mí, porque en este caso soy el único ministerio constituido, pero hay dones en la iglesia. O sea, yo puedo entender que tu hermano tiene el Espíritu Santo y que Dios le ha dado dones. Y si yo creo que un hermano de repente te dice ora por mí, yo envío a decir algo a Yosir, vaya y ore por él. Ah, pues que yo no quiero, tú no eres pastor, Yosir, que ore por mí el pastor. Bueno, está bien. No va a recibir de Yosir porque no ve en Yosir a alguien ungido. Pero realmente él tiene el Espíritu Santo y está dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros ya hemos hablado de los niveles de unción, el tercer nivel. ¿Ok? Pero, ok, comisionado. Pero en Genesaret, cuando vieron a Jesús, lo reconocieron. Este es el que anda sanando. Yo tengo una esperanza, y pusieron esa esperanza en Jesús. Y otro de los elementos que vemos, versículo 57, recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer todas las partes los enfermos en lecho a donde oían que estaban. Jesús no mandó a llamar a ningún enfermo. Es la fe acción. La fe en acción, porque la fe sin obra es muerta, no se activa. ¿Es así? Eso es importante. La gente tomó la iniciativa. Ahora, si hubiera pasado lo de Nazaret, no hubiera pasado nada. Porque en Nazaret, porque Jesús no pudo hacer muchos milagros, tiene el Hijo de Dios, el poder de Dios con nosotros. ¿Qué pasó? Incredulidad, ¿vale? En el Nazaret no pasó eso. Hablaban con lo negativo. La gente, vamos a buscar a los enfermos. Él puede sanarnos. Y vamos. Y se movió, la gente se organizó. Y empezaron a traer todo tipo de enfermos. Y la gente no solo dijeron, bueno, Jesús, aquí están los enfermos, sino decía, aunque sea el toque borde de su mano, vamos a hacer sanado. Pero aquí salimos sanos, no, hombre. En el nombre de Jesús, quizás. Le agrego yo. ¿Entiendes? Aquí salimos sanos. Y bueno, tocado y todos fueron sanados, todos. Lo contrario a Nazaret. Algunos poniendo sobre él la mano. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Cristo tenía más poder? No. Porque yo puedo tener todo el poder de Dios en mí, pero si usted no cree, no va a pasar nada. Y cuando la gente mira, ¿por qué digo de mí? Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En la iglesia. ¿O no? Ahora, ¿a quién estamos mirando? ¿Al pastor? ¿A Carlos? ¿A Pepito? No. Es Jesucristo quien sana. Solamente que como Cristo constituyó ministerios y le ha dado poder, es en su nombre que se hacen los milagros. Pero de todas maneras Jesús es quien sana. Pero es la autoridad de Cristo en nosotros. ¿Me entiendes? Entonces Jesús sanando todavía. La diferencia hace entre el que cree y el que no cree. Pues a veces uno pregunta, ¿tú crees que yo... Ay, pastor, sinceramente no sé, anda, no oro por usted, voy a perder mi tiempo. Mejor vaya para el médico. Y una vez le digo, manda al médico como si no se va a morir. Y una vez, váyase.
Nosotros queremos como ministerio que el Señor Jesús sea glorificado, y eso es lo que se quiere. Ore por si acaso, pastor. Jesús quien sana es el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y Genezaret, y leemos la parte final para terminar, y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos, todos. ¿Qué hizo diferencia entre Genezaret y Nazaret? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe mueve la mano de Dios. Entonces Dios quien sana. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este escudriñar de las Escrituras que nos muestra a Jesús en plena acción para aprender de Él. Como discípulos tuyos, Jesucristo, mi Señor, que estás a la diestra del Padre, que vienes pronto por nosotros, ayúdanos a imitarte, a vivir como tú. Manifiéstate entre nosotros para que tu nombre sea glorificado y así nuestro Padre Celestial sea glorificado. Padre, Señor, que a tu diestra está el Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que usted, Señor, sea glorificando su nombre en medio de nosotros y guiándonos a toda verdad, iluminándonos las Escrituras. Le damos gracias por este día. En el nombre de Jesús, amén. Bendice a los que nos ven a través de la internet. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos los que nos oyen. Amén. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares para estar aquí el domingo para alabarte y glorificarte. En el nombre de Jesús, amén.